Hola mis hermanos, buenas noches ya, bienvenidos a este curso de Apologética Contemporánea con el profesor Mario Celi. Este es nuestro cuarto curso del año, ya vimos ese primer curso de Introducción a la Teología en el mes de principios de febrero, ¿no? Con el pastor John Sandoval. También vimos el curso de Teología Propia, ahí a mediados de marzo, casi finales de marzo, con el pastor Andrés Espinosa. Y también estuvimos viendo Hermenéutica Bíblica a mediados de mayo con el pastor Oduber. Y ahora vamos a ver este cuarto curso de Apologética Contemporánea con el profesor Mario Celi, quien es un amigo desde hace algunos años ya, y que bueno, él mismo se presentará y les dirá quién es él y qué ha hecho. Mucho ánimo en este curso. Este es un curso que entre él y yo hemos diseñado para ustedes, un curso que se aplica a problemáticas contemporáneas, a una defensa contemporánea para entender varios aspectos que nos afectan en estos momentos, como la ideología de género, la homosexualidad, entre otros. Y el hermano Mario Celi es alguien que ha escrito extensamente sobre eso en algunos libros. Entonces es una persona bastante, digamos, preparada para comentarnos de esto, ¿ya? Entonces, para no seguirnos extendiendo, voy a decirle que pase, Pastor Mario. Oramos y comenzamos con este curso. Señor, te damos muchas gracias porque nos permites una vez más estar aquí aprendiendo tu palabra, conociéndote, Señor. Te pedimos que tú nos hables en esta noche, nos enseñes, no solamente en esta noche, sino durante esta semana, que tú ayudes, fortalezcas al hermano Mario durante estos días de conferencia, que le des de nuevo, Señor, le ayudes en todas las cosas y nos permitas aprender de su vida. Te lo pedimos, Señor, todas estas cosas en el nombre de tu Hijo. Amén. Un descanso. Buenas noches, estimados hermanos. Es muy complaciente para este servidor estar aquí con ustedes y agradeciendo al Señor primeramente, pero también a la invitación muy formal de parte del hermano José Ángel, que representa aquí en Cartagena al SRL. Y me siento muy honrado, de verdad, en el Señor por esta amable invitación. Como ustedes pueden ver, vamos a hacer un análisis en cierta manera pormenorizado de lo que es la teología liberal, los orígenes, historia y desarrollo hasta nuestros días. Ustedes van a tener la oportunidad de tener las imágenes en su teléfono más adelante. Las vamos a regalar, a donar, para que las tengan para estudio personal. Bueno, este análisis fundamentalmente, si queremos entender la palabra liberal, porque aquí en Colombia se fundó el Partido Liberal justamente en el siglo XIX, el Partido Conservador, hablando del tema político, aunque no voy a tratar esos análisis, ¿no? Políticamente, pero sí tiene que ver en gran medida, porque el concepto de liberal que surge en Inglaterra en el siglo XVIII consistía en un replanteamiento distinto y nuevo en relación a todo lo que venía atrás en el mundo europeo con el Renacimiento y la Reforma del siglo XVI, ¿sí? Cuando surge Martín Lutero, el monje agustino, y luego viene la segunda generación de reformadores con Calvino, con Teodoro de Beza y otros. Entonces, ese periodo histórico de la Reforma
la Ilustración prácticamente acaba con el enfoque que había surgido 2 siglos antes. Si hablamos del siglo XVI, 200 años después, este movimiento llamado la Ilustración, que es básicamente el concepto liberal de la vida. ¿En qué sentido? Porque ser liberal desde el siglo XVIII, aunque permítame decirles a manera de paréntesis que el ser liberal como se presenta en ese siglo ya prácticamente viene desde los orígenes históricos de la humanidad con Adán y Eva. Adán y Eva se creen libres independizándose de Dios. En el siglo XVIII se dice que había que abandonar totalmente el concepto religioso y teológico que se produjo en la Reforma, pero también hubo otros movimientos como el anabautismo o los anabaptistas, no sé si captan esos términos, ¿sí? Donde hubo mucho fanatismo y eventualmente también a través de toda la historia cristiana se presentan excesos a través del monasticismo, en los cuales pues había fanatismo, había bastante irracionalidad en la forma como se trataba la religión y la teología. Bueno, sobre todo los temas religiosos que acompañaban a personas que no eran de pronto muy instruidas en la teología, ¿no? Entonces, para el siglo XVIII, los ilustrados van a decir, no queremos más supersticiones religiosas, no queremos ninguna autoridad sobre nosotros, sobre todo en el campo religioso. Entonces se declaran libres. ¿Libres de qué? Libres de la iglesia, libres del papa, libres del pastor, libres de la autoridad de la Biblia, libres de todo lo que ellos consideraban superstición. ¿Me van captando la idea hasta el momento? Entonces, libres de la autoridad de la Biblia. En consecuencia, hubo un rompimiento con el balance clásico que había establecido sobre todo la Reforma del siglo XVI. Los ilustrados ya no quieren nada con este libro. Han considerado que la Biblia, como palabra de Dios, ha sido para ellos, para los ilustrados, el libro que más generó atraso a la humanidad, porque ellos lo veían desde el punto de vista de las guerras de religión que hubo en Europa. Ustedes saben que después de la Reforma y previo a la Reforma, los reyes de Francia, el rey Enrique VIII en Inglaterra, cuando funda la iglesia anglicana, todo el que no estaba de acuerdo con lo que creía el rey era muerto. La reina Catalina de Médicis, la madre de Francisco I, el rey a quien Juan Calvino le dedicó el prólogo de su institución. No sé si han podido leer la institución de Calvino, son 2 tomos, pero en el primero está en un español antiguo por la traducción que hizo Cipriano de Valera, Casiodoro de Reina, y está escrita en un español antiguo, pero es la traducción que hizo Reina del latín, el prólogo que le dirige Juan Calvino al rey Francisco I, tratando de convencerlo que los hugonotes o los cristianos reformados franceses no eran fanáticos, no eran enemigos del Estado, no eran enemigos del rey, y a pesar de todo, en el año, prácticamente en plena época de la Reforma, en el año 1567 se produce la carnicería más grande
a manos de los reyes de Francia, comandada por una mujer, Catalina de Médici, la madre de Francisco I. Entonces, los ilustrados decían, este libro no ha traído sino guerras, no ha traído sino muerte y desolación. Es hora de que exista una reinterpretación de lo que se llama palabra de Dios. Y por lo tanto, en los tiempos del siglo XVIII, asuntos que ya venían previamente, pues se dedicaron a romper con lo que tenemos acá, el balance clásico, y sobre todo la ilustración es prácticamente la transición de la época antigua a la era moderna. Estamos todavía en esta, la primera. ¿Qué pasó? Ah, ¿qué pasó entonces? ¿Ya o no? ¿No se ve? A ver. Bueno, tenemos un pequeño accidente técnico, pero lo vamos a La ilustración es un periodo muy importante porque, vamos a ver, se le ha conocido como el segundo renacimiento. Y sin embargo, este renacimiento, ¿pasó la imagen? ¿Sí pasó? Tenemos, ¿qué contribuyó al surgimiento y al desarrollo de la ilustración en el siglo XVIII? Primero, era importante que un continente como Europa encontrara una paz. Los ilustrados se oponían y se declaran libres de esto, de la interpretación clásica y lo que produjo la Reforma. Estoy repitiendo. Por ende, la paz de Westfalia en 1648, que fue, ¿en qué consistió la paz de Westfalia? Que el emperador, en este caso ya con Felipe II, el hijo de Carlos I, emperadores del Sacro Imperio Romano, llegan a un acuerdo para no seguirse matando católicos y protestantes después de 30 años de guerra. Ustedes saben, esa guerra, la guerra de los 30 años, fue muy fratricida, fue muy sangrienta en Europa. Todo a nombre de defender supuestamente la fe cristiana. Claro, los católicos empezaron a matar muchos protestantes y el protestantismo, pues, ¿qué hizo? También consiguió armas y empezó a defenderse. Pero duraron 30 años en una guerra permanente, ¿sí? Entonces vino la paz de Westfalia y esa paz hizo que hubiera una aceptación o tolerancia entre luteranos, calvinistas y católicos romanos. Las dos vertientes de la Reforma más fuertes en Europa y de mayor respeto era el luteranismo y el calvinismo. En consecuencia, eso favorece que Europa empiece a disfrutar de paz, porque usted sabe que un país en guerra, todo se atrasa.
todo se acaba, todo se destruye. No hay desarrollo en ninguna manera, ni para poder pensar, ni para poder abrir un libro y estudiar, como lo podemos hacer nosotros acá. Es una bendición de Dios y considero que este seminario es bendito, una bendición. Entonces, bueno, eso contribuye. Y en segundo lugar, arranca un periodo en el siglo XVIII de un repensar la fe desde la filosofía, y ahí se introduce el método científico o el método inductivo a través de este filósofo y científico inglés llamado Francis Bacon, que nace en 1561, perdón, ahí me equivoqué, es 1626, muere en 1626, hay un error ahí. En consecuencia, Bacon es el primero que empieza a darle unos cauces muy objetivos a la ciencia, y empieza a desarrollarse un concepto de ciencia muy avanzado. ¿Pero por qué? Porque Bacon era creyente calvinista. Bacon era muy seguidor del calvinismo histórico, ¿no? Que ya prácticamente en pleno siglo XVI también, él nace en el siglo XVI, pero no se podía hacer ciencia abiertamente, porque si la Iglesia Católica le parecía que cualquier teoría o interpretación no se alineaba con los conceptos clásicos que había establecido Ptolomeo, por ejemplo, y todo lo que la Iglesia Católica acepta del filósofo griego Aristóteles, entonces corrían el riesgo de ir a la hoguera, como en efecto pasó con Galileo Galilei, ¿sí? Entonces, ahí se produce un paso muy grande en la mentalidad europea, y los europeos empiezan a estudiar el cosmos, la vida, empiezan a hacer estudios muy concretos, pero ¿sabe una cosa? La mayoría de todos esos científicos creían lo que había dicho los reformadores anteriormente, un Lutero, un Calvino sobre todo. Dijeron ellos, hay dos libros que Dios ha escrito, por decirlo de esa forma. El primero es la creación y el segundo, la palabra de Dios. Ambos deben armonizar, porque si el cosmos es una creación divina, y de hecho lo es, la Escritura dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? Entonces, Francis Bacon, Galileo Galilei estuvo influenciado por la Reforma, aunque estaba en el lado católico. Ellos dan un paso, y lo mismo Copérnico, ¿no? Que era un cura también, pero estuvieron influenciados en este aspecto científico por las tesis de la Reforma. Entonces, todo eso va desde el siglo XVI, empieza a desarrollarse un pensamiento muy rico en conocimientos y en pensamiento, ¿sí? Mientras que en Europa estaban pensando, aquí España, aquí en las murallas de Cartagena, impedían a los barcos ingleses que traían cargamentos de Biblias, no las dejaron penetrar en Cartagena de Indias, porque aquí estaba la Inquisición en el siglo XVII, ¿sí? Habían 3 sedes, Cartagena de Indias, Lima, Perú y Ciudad de México, pero aquí se controlaba todo el manejo de los barcos, no existía el canal de Panamá. Entonces, notemos que un pueblo no puede avanzar en su desarrollo cultural, científico, social, político, económico, si no disfruta de un mínimo de moralidad, de honradez, de justicia y de verdad. Y esa verdad la descubren los europeos con base en las Sagradas Escrituras. Mira, habían 2 católicos, pero ellos en el fondo
defendían las tesis de la Reforma: Galileo Galilei y Nicolás Copérnico. Entonces ahí surge la ciencia moderna, ¿no? La ciencia moderna tiene un origen netamente en la Reforma del siglo XVI. Entonces, pero la Ilustración, los ilustrados en el siglo XVIII, acuérdese o recuerde quiénes eran: los liberales, los que decían libre de toda autoridad. No queremos la autoridad de la Biblia, no queremos la autoridad del Papa, y en eso estaban bien, pero no queremos tampoco lo que diga un pastor. Libres, y solamente la razón humana era lo que ahora para ellos en el siglo XVIII iba a esclarecer todos los misterios y enigmas de la vida. No la Biblia, porque dejaron de considerar a la Escritura como revelación de Dios. ¿Sí? ¿Me van captando la idea? Ellos abandonan ese concepto. Por lo tanto, tenemos aquí a continuación que la Ilustración, en esa soberbia, en esa arrogancia de prescindir de Dios, prescindir de esta guía soberana y divina que es la revelación bíblica, ellos pasan del teocentrismo al antropocentrismo. Es decir, el hombre, vuelven a recuperar las ideas de la filosofía griega, donde un filósofo como Carpócrates decía: el hombre es la medida de todas las cosas. La mente humana y la razón humana es la luz más grande que hay en la naturaleza, no los dioses, no Dios, no ningún libro de religión. Y esos conceptos de la filosofía griega los retoma la Ilustración en el siglo XVIII. Y por lo tanto, se despiden de Dios y empieza a darse una antropología optimista, donde el rol de la razón se vuelve omnipotente. ¿Sí? La razón por encima de la revelación. Entonces, ellos invierten la frase de Agustín de Hipona, y que los reformadores en el siglo XVI la retoman: creo para entender. Pero la Ilustración dijo: entiendo para poder creer. Y eso es obra de Manuel Kant, el hijo de un pastor. Kant era hijo de pastor y se crió en el Evangelio de niño. Pero Kant, cuando llega a los 18 años y llega a la universidad, se le olvida todo lo que aprendió en la casa. Parece que no caló en él el proverbio bíblico: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Kant se alejó totalmente de Dios desde el punto de vista de los conceptos que ya venían desde la Reforma y desde la época de los apóstoles, ¿no? De que uno no puede avanzar en la vida, tratar de comprender la realidad que vemos, si no la interpretamos a través de las Sagradas Escrituras. ¿Está de acuerdo con eso? ¿Sí? ¿La humanidad va mal o va bien? La humanidad actualmente, todo está mal. Entonces la Ilustración va a poner una confianza absoluta también, no solo en la razón humana, sino en las capacidades morales del hombre. Ellos exaltan también la capacidad moral del hombre y dicen: bueno, el ser humano, aparte de Dios, aparte de la Biblia, puede llegar a ser un superhombre capaz de transformar la gran máquina del universo. Y se crea un optimismo enorme en el siglo XVIII, donde prácticamente se vuelve a la
casi deificación del ser humano. Creían en la apoteosis griega, el hombre a través de la ciencia. Fíjese, el anterior hombre que vimos, Francis Bacon, unido a estos otros hombres, tenemos a Galileo, Copérnico y Newton. Pero antes viene René Descartes, el francés, y tiene en su filosofía racionalista el concepto de una frase muy famosa: pienso, luego existo. ¿Qué quería decir René Descartes con esta frase? Que no hay nada superior al pensamiento humano. No hay nada superior a la razón humana. Es decir, la razón humana es absolutizada. Esto no tenía por qué anteponerse aquí, a la cabeza, a la razón humana. Más bien la razón humana va a determinar qué partes de la Biblia son correctas y qué no es correcto. Lo primero que hacen los ilustrados, y también René Descartes, y vino la crítica a la Biblia, la llamada crítica racionalista. ¿Qué es lo primero que dicen? Esto sí sirve, esto no sirve, esto sí, esto no, como hizo el segundo presidente de Estados Unidos, Thomas Jefferson. El día de la posesión, mire eso en internet, pueden observarlo. El día de la posesión agarró una Biblia y donde quiera había un milagro y donde quiera se decía que Cristo era Dios, llegaba y le arrancaba las páginas a la Biblia y las botaba en medio de la posesión. Esto no ofende mi razón, y arrancaba y botaba las hojas. Que Moisés, por el mandato divino, Dios le manda que con la vara tocara el mar de juncos, el mar rojo lo llaman, y que se abrieron las aguas y pasó Israel por el fondo del mar o de ese lago gigante. Eso no es cierto, eso es mitología, eso es leyenda. Luego va al Nuevo Testamento, que Cristo resucitó a Lázaro. Eso empezaron a decir, bueno, no estos personajes, sino ahora les muestro más adelante quiénes, empezaron a decir, esos son añadiduras literarias para engrandecer a un héroe que no existió, como Jesucristo. Existió fue el campesino Jesús, un hombre de 1,80 de estatura, moreno, muy palestino, muy judío. Existió fue un carpintero llamado Jesús. Existió fue un pescador también, una especie de pescador galileo. Pero el Cristo que menciona el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, eso nunca existió. Y mira que esas críticas las empezaron a tomar en el siglo XX Rodolfo Bullman. Ahora les voy a mostrar un poco más en detalle todos estos personajes que le copiaron a los ilustrados, porque son los ilustrados con René Descartes, Baruch de Spinoza, Johann Salomon Semmler y otros críticos empiezan a disecar la Biblia, y lo primero que hacen en la ilustración es negar que haya un Dios que tiene poder sobrenatural sobre la vida humana y sobre las leyes físicas de la creación. ¿Cómo ven esto? Bueno, entonces aquí tenemos los ilustrados creen que con las ciencias, a través de la ley natural, ellos van a desentrañar todos los grandes misterios de la naturaleza. Se declara la autonomía por medio de los
descubrimientos científicos, se declara al ser humano autónomo. Se dice también que la armonía estaba basada en la razonabilidad y el orden del universo, y se cree en el progreso. Y decía este señor Herbert Spencer, es seguro que el hombre llegará a ser perfecto. ¿Sí? O sea, en el siglo XVIII se retoma la mentira con mucha fuerza, o la triple mentira con que Satanás engañó a Eva. Seréis como Dios. La segunda mentira, serán abiertos vuestros ojos. Y la tercera, no van a morir. Si ustedes se independizan de Dios, nunca van a morir. Van a ser como Dios. Ese mismo pensamiento vuelve a surgir en la Ilustración. En consecuencia, pues, tenemos aquí que la razón es absolutizada. Pero, ¿ustedes qué creen? ¿La sola razón basta para interpretarse uno a sí mismo, saber por qué tengo que morir un día? Nosotros un día de estos no vamos a estar en este mundo. ¿Por qué esa realidad tan espantosa? ¿Por qué el orden que hay en este mundo, hablando desde el punto de vista cósmico, por qué estamos determinados por el día y la noche y tenemos que ir a dormir para recargar la batería nuestra, ¿no? Parecido a lo que hoy en día ocurre con el celular, hay que ponerle carga. Estamos determinados por el tiempo y por el espacio. Vemos un cosmos maravilloso, pero aquí en este planeta, en esta tierra, vemos a una humanidad pervertida, una humanidad que va mal. La sola razón puede interpretar todos los hechos que vemos en la realidad. La muerte, el sufrimiento, el pecado, el crimen, el odio, la mentira, el engaño, el adulterio. Hoy en día el concepto por donde ha agarrado la sociedad hoy, declarando rey de los instintos a la homosexualidad, al lesbianismo, al transgenerismo. Lo que se está impulsando en el Congreso de la República de Colombia el próximo paso es que se elimine la parte punible y ya no se llame violación carnal, que un hombre de 40 años tenga sexo con una niña de 9 años o con un niño de 8 años. Y a eso le están diciendo, eso es correcto, eso está bien, eso es normal. ¿Normal? ¿Se da cuenta? Mire la pregunta que está ahí abajo. ¿Qué dice? ¿Alguien la puede leer, por favor? ¿Bastaba la sola razón? ¿O basta hoy la sola razón? ¿Usted no se da cuenta que la gente que huye y menosprecia a Dios y su palabra terminan suicidándose muy rápido? Terminan muy mal. No exactamente cada ser humano, pero realmente la vida sin Dios no tiene ningún sentido. ¿O sí? ¿O tú puedes encontrarle sentido teniendo muchos millones y millones de pesos? Bueno, ahora vamos a decir de dólares porque nuestro peso se devaluó tanto que ahora hay que tener de a 10 millones para que alcance para el pan, ¿no? Por más dinero, por más fama, por más lujos. La gente famosa se quiere suicidar porque han creído todas estas mentiras que trajo la Ilustración y elimina la Reforma y eliminó la autoridad de la Biblia. Elimina el concepto de un redentor, de una obra expiatoria hecha por un Dios hombre que en la cruz del Calvario tiene el poder
de perdonar todos los males que hayamos hecho, para que la conciencia disfrute de paz, como dice la carta de Hebreos, para que la conciencia de un hombre que ha sido mal hombre, mal ser humano, alcance perdón y el sentido y el propósito de una nueva vida. ¿Eso quién lo puede hacer? Y lo hizo y lo está haciendo Dios en Cristo. Entonces la sola razón no basta. La razón necesita de la iluminación, de la revelación. ¿Ok? Uno, si no introduce en su mente los pensamientos de Dios, no puede ser un buen ser humano. Ahí sí me alineo con Cornelius Van Til, y yo soy vantiliano, ¿no? Yo descubrí a Van Til hace 35 años. Empecé a leer en inglés sus obras. Van Til dice que es necesario pensar, que nosotros pensemos después de los pensamientos de Dios. ¿Me entienden este punto? Usted tiene que pensar después de lo que Dios ha dicho aquí. Porque si piensas antes, no le vas a encontrar el sentido básico a la existencia. Y aquí viene entonces el hijo de un pastor, Emmanuel Kant, que está entre 1724 a 1804. Él hereda la filosofía de René Descartes, el francés, de las ideas innatas. Luego viene John Locke. John Locke era un cristiano, era un hombre muy entregado a Dios, hizo comentarios al Nuevo Testamento, aunque tiene algunas cuestiones que otros lo han puesto como en entredicho, ¿no? Pero para mí, leyendo a Locke, en varios libros que he leído, es el creador en tiempos modernos en tiempos modernos, porque es que en eso él sigue al filósofo Aristóteles, el empirismo. Es decir, que no se puede determinar la verdad ni tener conocimiento si primero no hay un efecto en los 5 sentidos. Yo conozco o tengo experiencia de la verdad dependiendo de los efectos que produzca. Por ejemplo, ahora al captar esta botella está fría el agua, helada llamamos, entonces yo ya sé qué es el frío, ya tengo conocimiento de lo que es el hielo, el calor, el frío. Locke decía que sin la experiencia y sin la percepción a través de los 5 sentidos de la realidad, uno no encontraba la verdad. Pero Locke era descendiente de cristianos en Inglaterra y era muy afecto a la Biblia, ¿sí? O sea, Locke en eso muy bueno. En cambio, el otro filósofo, David Hume, cae en un escepticismo total y, contradiciendo a John Locke, dice: la verdad no se puede conocer jamás a través de la mente humana, ni los pensamientos, ni se puede conocer por la percepción que nosotros hagamos de la realidad. Y menos David Hume, un deísta, rechaza todo el concepto sobrenatural de la Biblia. O sea, un Dios que se revela como todopoderoso, un Dios que se encarna en la persona de su Hijo, un Dios que para él no hay nada imposible. Eso es rechazado por Hume. Y Emmanuel Kant también retoma esa parte de Hume, aunque él no era ateo. Kant, el filósofo, no era ateo, hijo de pastor, pero él llega a dividir la realidad en dice la experiencia del fenómeno y el noúmeno. Fenómeno es la experiencia del conocedor humano mediante los 5 sentidos. O sea, está alineado con el anterior filósofo,
David Hume, que era un escocés, dijo: todo conocimiento se inicia con la experiencia, pasa por el entendimiento y termina en la razón. Pero cuando él leía, ejemplo, Colosenses 1:15, cuando Kant leía esta escritura de Pablo, es hermosa, maravillosa. Aquí uno descubre la divinidad de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean potestades, sean principados. Todo fue creado por medio de Él. Cristo es creador. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, cuando Kant veía esas declaraciones, decía: eso puede ser, pero nunca se puede saber la verdad acerca de si Cristo es o no es divino. Y Kant ve a Jesús solamente como un maestro de religión o como un profeta como Moisés o Isaías, y rechaza, ¿no? Entonces él en el noúmeno dice que toda realidad que esté más allá de la experiencia y de la razón, del espacio y del tiempo humanos, no pueden ser conocidos como son en sí. Ejemplo, ¿qué cosas? Dios, el alma humana, la libertad humana. Kant perdió la esperanza de conocer a Dios leyendo la Biblia. Kant decía, bueno, la Biblia sí, muy linda, muy hermosa, es un libro de religión judío, un libro de religión judía que sirve para portarnos bien, comportarnos moralmente bien en este mundo, pero no es la palabra de Dios directamente. ¿Captaron esto? ¿Sí? Kant decía eso, filósofo alemán. La Biblia es solo un libro de religión que nos sirve para ser buenas personas, pero definitivamente no nos puede decir quién o cómo es Dios. ¿Cuál es la diferencia entre esos pensamientos? ¿Qué piensan ustedes? Muchos dicen, no, la Biblia, como decía Karl Barth, ¿no?, que es le copia a Emmanuel Kant, decía, bueno, la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. Es lo mismo que decía Kant. ¿Quién me explica eso? La Biblia contiene, pero no es la palabra de Dios. ¿Sabe qué significa? Que al leer la Biblia, usted no está leyendo directamente, no está escuchando directamente la voz de Dios. En cambio, Martín Lutero sí decía, cuando la Biblia habla, Dios habla. Y estaba en lo correcto. Entonces, ¿cómo así que contiene? Sí, porque Dios en un sentido se mostró poderoso con los israelitas allá en Egipto. Entonces, desde ese punto de vista, la narración que escribieron es la palabra de Dios, pero al leerla como tal, no nos transmite directamente la voz de Dios. No podemos aceptar eso. Bueno, voy a tomar 3 minutos y salimos a un break. ¿Está bien? Bueno, aquí están los postulados de la razón práctica de Kant, ¿no? Dios existe, pero en las presentes condiciones de nuestros conocimientos no es posible conocerlo tal como Él es en sí. Bueno, lo que ya les había dicho, la inmortalidad, decía Kant, debe existir, debido a que este es un mundo de bien y de mal, y reconoció el tema de las recompensas por un Dios eterno. El libre albedrío, decía Kant, el hombre lo posee absolutamente. El hombre, si quiere, puede. Y Kant, desconoce y rechaza que haya un Dios que por su divina providencia controla todas las acciones de la vida humana. ¿Usted cree eso? Dios
¿Te trajo aquí esta noche o usted vino obligado? Parece que todos vinieron obligados porque nadie reportó ninguna sensación. No, por voluntad, ¿no? Pero Dios mueve nuestra voluntad. Ejemplo, Proverbios 16:9 para Emmanuel Kant, eso no tenía sentido. ¿Qué dice? Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová o Yahweh endereza sus pasos. O sea que existe una soberanía y una providencia de Dios que todo lo controla, aún dentro de nuestra misma libertad humana. Y vamos a dejar hasta aquí. La verdad, el tema es como para 4 charlas, pero yo voy a hacer una síntesis muy rápido en la segunda parte. Tomamos 10 minutos de descanso. Hay café de pronto, croissant, queso, pan de yuca, mermelada. Me encantaría ver todo eso, pero tenemos que verlo por la fe y la imaginación. Dios les bendiga. Muchas gracias. Arrancar. Vamos hasta las 9 de la noche, ¿sí? Bueno, yo estoy presentando estos análisis desde la filosofía, historia de la filosofía, pero lo hago bajo una relación de causa y efecto, enfocando lo que Dios dice y lo que la teología cristiana ha producido desde la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, espero que ustedes capten todos estos análisis. Bueno, moralidad, pecado, la cristología, la Biblia, la salvación, todo esto en la ilustración se echa atrás, ¿sí? Prácticamente el hombre ilustrado destruye lo que la Reforma había elaborado 200 años antes, 2 siglos. ¿Ya? Bueno, entonces aquí viene prácticamente la creación de una religión solamente basada y estructurada en la razón humana, no en la revelación divina. Allí ya la revelación, esto está fuera, out, ¿sí? Para la ilustración. Entonces, vemos a continuación las conclusiones, ¿no? De la teología al antropocentrismo, o sea, del teocentrismo se va al antropocentrismo. Se vuelve a colocar en la cima del pensamiento humano al hombre como la medida de todas las cosas, como el arquitecto de su propio destino, no Dios. Y ese pensamiento ha ocasionado en la cultura occidental y sobre todo en Europa, en los Estados Unidos, doquiera floreció el protestantismo después de la Reforma. Allí en estos países, ¿por qué entraron en crisis? Usted ha visto por qué los países protestantes fueron los primeros en aprobar el llamado matrimonio igualitario.
el matrimonio entre dos hombres o dos mujeres? ¿Por qué fueron los países protestantes y no los países católicos? Ahí hay que tener un razonamiento muy agudo para poder dar una respuesta muy clara y muy concreta, ¿sí? Porque prácticamente los países protestantes, a través de las distintas generaciones, fueron perdiendo ese deseo, ese gusto, ese amor por Dios, por su palabra, por la iglesia, y se fue perdiendo la tercera generación en las sociedades protestantes de una Alemania, de una Suiza, de una Holanda. Yo estudié en Utrecht, en Holanda, pero no en las instalaciones de la universidad, pero no con la universidad, sino mi primer diplomado para antropología cultural y misiones lo pagó la Billy Graham Evangelistic Association. A través de ese hombre, Billy Graham, nos pagó a 75 pastores en el año 2000 una beca, un diplomado de 6 meses, y de los 75 solo fuimos 3, porque los demás no hablaban inglés, y era requisito el inglés, hablarlo, entenderlo y escribirlo. Entonces, por la gracia de Dios, yo pude aprovechar y fue uno de los 3. Entonces, estando en ese país y conocí Holanda y otros lugares también, uno ve como un país donde usted va y ve los templos, que son hermosas catedrales, hoy son shopping malls, son prostíbulos, templos que sirvieron para la predicación del evangelio. Estuve donde predicaba Abraham Kuyper, en Kampen, ¿no? En Kampen, donde Duyuber y su yerno Bollenhoven y una cantidad, eran estrellas matutinas de la post-reforma en Holanda, y ver esos templos. Hay un templo que es, si conocen la Catedral Primada en Bogotá, más o menos así de grande, pero más lujoso, y lo compraron unos homosexuales. Ahí hay mucho dinero. Holanda es uno de los países más ricos de todo el mundo, pese que es un país pequeño, ¿no? Y le dejaron el título de, está como en 4 idiomas, The Church, Kirche en alemán, iglesia en español y otro idioma. Entonces los jóvenes le dicen a los padres: mamá, me voy para la iglesia el domingo. ¿Pero qué es allá la iglesia? Mujeres semidesnudas, trago, vicio, marihuana, porque allá todo eso es legal, ¿no? Pero están en la iglesia. Un templo donde se predicó por siglos la palabra de Dios. ¿Qué hizo que los holandeses hoy tengan un nivel de vida económico muy elevado, pero moralmente están viviendo no en cuanto al 6º y al 8º mandamiento? O sea, los pecados más grandes en Latinoamérica es el homicidio y el robo. ¿Sí o no? Cartagena se volvió insegura, Bogotá peor, la ciudad de Cali, Medellín. ¿Qué pasó? El descreimiento. No olviden esto. La izquierda en América Latina ha estado educando por 3 generaciones ya la mente de multitud de jóvenes en el marxismo, en el ateísmo, en la ilustración. Todas estas tesis de los ilustrados se repiten a granel hoy en todas las universidades. El enemigo más grande hoy de la fe cristiana son las universidades humanistas.
Aquí conozco al hermano Carlos Pimienta y él es filósofo. ¿Sí o no? Desde la fe cristiana, ¿tú cómo has visto todo ese entronque y toda esa cantidad de enseñanza que hoy se difunde de una manera tan brutal que no hay quien les contrarreste? Porque hacen falta las lumbreras y los apologistas en las universidades, muchachos bien entrenados por nosotros y que sean capaces de dar testimonio y decir, qué pena, profesor, pero lo que usted está diciendo es incorrecto. ¿Por qué? Y dar la explicación. Eso trae honra y honor a Dios y al Evangelio. ¿Lo ve de esa manera? Ahora, le voy a explicar algo. El pecado de Manuel Kant es que, y es increíble, ¿no? Como un hijo de pastor, pero así es. Así es. Bueno, Kant, le voy a hablar ahora, más luego, en un par de minutos, de Friedrich Schleiermacher, el sucesor y el discípulo inspirado en Kant, también un protestante que es considerado el padre del liberalismo en materia de teología. Pero a partir de Manuel Kant, repito, hijo de pastor, como lo fue Nietzsche. Nietzsche fue criado en el Evangelio. ¿Sí? Leí una historia de Nietzsche por Will Durant, un historiador americano, y qué interesante lo que dice. En consecuencia, mira, ¿de dónde viene la palabra universidad? La palabra universidad viene de universo. ¿Sí? ¿Me copia? ¿Y de dónde viene la palabra universo? Mira, un verso. Universo quiere decir un verso. ¿Cuál era ese verso? O un versículo. En el siglo XIII, entre el siglo XII y el siglo XIII, cuando en la iglesia cristiana, porque no había más, era la iglesia católica, se crearon las primeras universidades. La primera universidad grande fue la Universidad de París, pero luego empezaron a surgir universidades en toda Europa, en el siglo XII, entre el siglo XII y el XIII, también con Tomás de Aquino, un gran filósofo y gran teólogo, pero tiene sus problemas para nosotros los protestantes evangélicos. Pero las primeras universidades se crearon bajo el concepto de un verso, y todo lo que se estudiaba, derecho, medicina, astronomía, ingenierías, todo lo que se estudiaba en aquellos tiempos estaba fundamentado en esto. Y se partía de un verso. ¿Cuál? Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y de ahí todo lo que Dios revela aquí en su palabra. Entonces, hoy no tenemos universidades, porque el conocimiento no está unificado en una universidad para estudiar medicina, derecho, etcétera, etcétera. No parte de un pensamiento divino. Hoy no tenemos universidades, tenemos multiversidades, porque cada uno piensa lo que se le da la gana. Y usted ve las diferentes carreras. Por ejemplo, ¿por qué estamos tan mal en este país en materia de derecho penal? Porque si usted estudia la cátedra que se da en derecho penal hoy en día, la tendencia es a considerar al asesino, al delincuente, al muchacho que ya ha matado 3, 4 personas, es una persona que no es culpable. ¿Y por qué no es culpable? Culpable es la sociedad, culpable es el medio ambiente en que se crió. Entonces, nuestro derecho penal dice, lo siento, este muchacho no lo podemos meter a la cárcel, mató a uno ayer, pero lo que pasó en Bogotá la semana pasada, en 2 barrios distintos, 2 muchachos distintos asesinan 2 jóvenes distintos y los llevan a la fiscalía, y el uno duró 3 horas y el otro 2 horas,
y un fiscal los dejó libres. Se levantó la familia, mucha gente protestó, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque son las teorías constructivistas de la nueva humanidad que impiden que se vea el crimen, el asesinato leve. No, digamos, cuando el sexto mandamiento dice no matar, realmente en el hebreo lo que dice es no cometerás asesinato. Siempre como una acción premeditada. Entonces, si me va entendiendo todos estos análisis, ¿de dónde vienen todas estas teorías en el derecho, en la economía, en las ciencias sociales actuales, etcétera, etcétera? Que cada vez más son carreras que en la interpretación teórica que puede dar un maestro, un profesor en estas universidades a sus hijos, están fundamentadas en el ateísmo, en el agnosticismo y en el concepto de que nosotros solo somos un accidente cósmico. Por lo tanto, no hay propósito en la vida, no hay un sentido infinito que le dé valor al ser humano en este mundo, y por ende el comportamiento moral ya no se estima desde las dos categorías que Dios crea, el bien y el mal, lo justo y lo injusto, la verdad y la mentira, lo correcto y lo incorrecto. Bueno, ahí estábamos ahora hablando con Stewart, está por ahí. El concepto de la ley natural, ¿no? Sí, sirve, pero requiere del refuerzo de la ley divina moralmente. ¿Sí? ¿Me hago entender? Entonces, hermanos, todo esto, este desbarajuste que hay en la cultura occidental, donde usted se aterra, donde uno dice, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué el auge? Ahora acaban de celebrar en Europa, ayer terminó, ¿no?, el mes del orgullo gay. Y esos son miles de personas que salen. En Europa eso es violento. Aquí hacen ese desfile cada mes de junio, en Cartagena, no sé. En Bogotá sí. Gente semidesnuda o desnudos, hombres y mujeres andando por la calle. Es un espectáculo, un show ahora para los niños, para distraer la familia, y hay gente que, padres y madres, llevan sus hijos a presenciar hombres y mujeres desnudos. Desfilan por la carrera séptima, siempre. ¿Por qué se produce en el mundo ese auge de divinizar el segundo impulso o el segundo instinto más poderoso que Dios creó en la naturaleza? Si el sexo es el segundo instinto más poderoso, ¿cuál es el primero? Voy a calificar, hermanos, a ver qué, ¿se van a rajar o qué? ¿Cómo es la cosa? ¿Cuál es el primero, el más poderoso? Correcto. El instinto de supervivencia. El miedo a que nos hagan daño. El instinto de supervivencia. El instinto de conservación. Y el segundo es el sexo. O sea, dentro del instinto de conservación está el comer, alimentarnos. ¿Sí? Segundo es el sexo. Pero ¿por qué se lleva al máximo pedestal hoy el sexo? Y no el sexo, bueno, el pecado del adulterio, el pecado de la fornicación, pornografía, pero es que ahora la cultura arranca
por la divinización y vuelve a traer los cultos fálicos y los cultos androgénicos o de androginia, andros, hombre, y giné, mujer. O sea, que usted como varón, usted tiene un lado femenino y las mujeres tienen un lado, una naturaleza masculina. Ustedes han visto en internet de pronto al señor Guillermo Batiste, que se hace llamar, es el director de la EAN, la Escuela de Altos Negocios, es una universidad estatal, ¿sí? Tiene tremendos senos y él dice que es de género fluido, o sea, le fluye todo. Y es el director a nivel nacional de esa universidad. Y se presenta como una mujer, aunque tiene una voz de macho. ¿Qué hace esa persona en esa universidad? Está evangelizando. Sin hablar tanto, muchos chicos le han copiado su estilo de vida. Porque el ser humano, si no tiene en su mente y en su corazón el pensamiento sólido de la palabra de Dios, de la teología bíblica y cristiana, si no interpreta la vida y la realidad a través de esto, todo lo que decía la ilustración, todo lo que dijo, eso está vivo, hermanos. La ilustración en cuanto a sus tesis centrales están vivas en la educación moderna. Por consiguiente, olvidé darles una frase anterior. Digo aquí en el punto número 1, en la primera conclusión, Kant olvidó que la Biblia no es la teología del hombre, sino la antropología de Dios. ¿Sí lo capta? Es Dios buscando al hombre, no el hombre buscando a Dios. Este libro es la historia de Dios buscándonos a nosotros. Y Cristo vino a morir por su pueblo escogido, no porque éramos bellas criaturas, no porque éramos valiosos para Dios. Cristo vino a pagar la deuda de su pecado y de mis pecados, porque éramos criminales, perversos, depravados, malos. Oh, pastor, pero ¿usted qué está diciendo? Usted está ofendiendo mi autoimagen, mi autoestima. Y en otros países decir esto ya lo van metiendo a uno a la cárcel. Por ejemplo, en Canadá no se puede. En síntesis, pues lo que tenemos aquí ahora es un teólogo llamado Federico o Friedrich Schleiermacher, heredero de Kant, el que copia prácticamente el kantismo, o sea, la filosofía de Manuel Kant, que Kant se crió en el Evangelio, pero se desvía de la fe. Y allí en estas universidades alemanas, Kant ya no creía como de pronto fue educado desde el hogar, ¿no? Desde pequeño. En consecuencia, Schleiermacher dice, bueno, la palabra que está allí en color azul, sentimientos. Dice, mire, la base de la verdad divina, la base de la verdad religiosa, no es un libro escrito como la Biblia. Es el sentimiento que tú tengas respecto a Dios. La Biblia no nos puede transmitir en verdad la realidad de cómo es Dios y quién es Dios. Son los sentimientos que tú tengas hacia Dios.
y él quiso, porque Schleiermacher era también de los hermanos moravos, o sea, va por un marco muy sentimentalista de la fe, y él cree que son los sentimientos, lo que yo sienta, eso es lo que importa, no lo que yo crea racionalmente al leer el texto bíblico. Eso no, ya no importa, porque en el fondo la Biblia no tiene ya la autoridad de Dios para decirme cómo tengo que pensar, cómo tengo que vivir, cómo tengo que actuar. No, son los sentimientos, el texto normativo. Predicó la fe cristiana basándose en los sentimientos antes que en el texto normativo de la Biblia y como fuente única de revelación de Dios. Bueno, ¿cómo vamos? Schleiermacher enfatizaba que la religión no se podía fundamentar en el razonamiento filosófico o en las afirmaciones doctrinales de la Biblia, claro está. En su lugar, la religión debía fundamentarse en el sentimiento con el que las personas pudieran experimentar a Dios. Y sabe que haciendo una aplicación práctica, Schleiermacher, sin él conocer el movimiento pentecostal, porque no había surgido, pero el movimiento pentecostal empieza en Inglaterra y luego se extiende a los Estados Unidos. Antepone a la Biblia y a la razón, ¿no? Yo creo que la razón funciona, o sea, la razón puede al tomar la Biblia decir, uy, esto es cierto, porque es que la Biblia es muy racional. La palabra de Dios es racional, no es racionalista, pero sí es muy racional, o sea, nos sirve para iluminar nuestros pensamientos y nuestra razón, o no. Es así. O sea, la razón funciona mucho mejor guiada por la palabra de Dios. Sola, dijo Martín Lutero, la razón se vuelve una prostituta. Lutero le da ese calificativo a la razón sin Dios. Por consiguiente, tenemos en este hombre, sin proponérselo, pero el movimiento pentecostal que realmente arranca es con Edward Irving en el siglo XIX en Inglaterra, y luego eso pasa a Estados Unidos a través de la expresión del hablar en lenguas, un lenguaje estático como glosolalia. Y yo fui pentecostal, yo le doy gracias a Dios por los pentecostales, yo comparto con hermanos pentecostales, pero no cualquiera, no los de la teología de la prosperidad, ni los que a toda hora están sacándole dinero a la gente y pacte con 2 millones de pesos y mañana usted va a tener 300. A mí me enseñaron, siendo muy joven, que uno primero debía sentir a Dios, pero no tratar de entenderlo racionalmente a través de la lectura de la Biblia. Y usted se da cuenta que muchos de estos hermanos, ellos primero necesitan experimentar sensaciones. Casi siempre se dice, Dios me habló, Dios me dijo. Yo estaba ahí en la ducha y de repente oí una voz y yo la escuché, era la voz de Dios. Entonces eso parte de la filosofía sentimentalista de Federico Schleiermacher, donde, ¿sabe? Mire, es que leer esto, cuánto texto, ¿no? A mí me enseñaron en el pentecostalismo, sí, lea la Biblia, pero busque una experiencia
con Dios. Y yo creo que la mejor experiencia que uno puede buscar con Dios es que la obediencia a los mandamientos de Dios transforme nuestra vida moral y espiritualmente, que es el problema más grande que tenemos los seres humanos. No es intelectual. Yo he conocido gente mala que estudió en universidades de Alemania, estudiaron en Suiza. Conozco a un presbiteriano que se alejó de la fe y ahora practica, se metió a la nueva era hace ya muchos años y se la pasa haciendo esto, ¿no? Y bueno, se convirtió al hinduismo y a la nueva era. Después de tener títulos académicos de universidades alemanas, estudió en Suiza y en Estados Unidos, era un presbiteriano que tenía todos los pergaminos más envidiables académicamente. ¿Y por qué ahora está practicando nueva era, budismo, hinduismo? ¿Qué pasó con todo ese conocimiento de su cabeza? El problema de nosotros no es intelectual. El problema de nosotros es esencialmente moral. El pecado es nuestro mayor enemigo. El pecado es lo que nos destruye. ¿Por qué va mal la humanidad? Por el pecado, el orgullo, la arrogancia de no querer reconocerse pecadores en las manos de un Dios airado, de acuerdo al sermón de Jonathan Edwards. ¿Sí? ¿Me van entendiendo todos estos términos? Porque yo creo que gracias a Dios ustedes son estudiantes de este seminario y estoy hablando a hermanos seminaristas, pero yo soy estudiante con ustedes. Yo no soy erudito, no soy alguien especial. No quiero ser, cuando Dios te llame a cuentas, no te va a decir fulano y fulano de tal. ¿Por qué no fuiste como Juan Calvino? ¿Por qué tú no fuiste como Martín Lutero? ¿Por qué no fuiste como Jonathan Edwards? A mí me va a decir Dios y le va a decir a usted. A mí lo que me interesaba era Mario Celi, el nombre de cada uno de ustedes. No te va a decir Dios, ¿por qué no fuiste como fulano o como el pastor? No, ¿por qué no fuiste tú mismo delante de Dios? ¿Sí o no? Es que Dios nos conoce, Dios sabe nuestros puntos débiles y nuestros puntos fuertes, pero definitivamente no es el sentimentalismo la base, no puede ser el sentimentalismo ni el emocionalismo la base de la fe. Debe ser una convicción teológica y religiosa que transforme mi vida moral y espiritualmente. Eso tiene mucho sentido. Carlos. Uh-huh. Sí, sí, ese proceso hermenéutico es muy conocido, ¿no? De Schleiermacher. ¿Cómo interpretar la Biblia? Desde lo que tú puedas sentir. Pero ahí hay un peligro. ¿Cuál es? Que no todos sentimos igual, no todos pensamos igual. O sea que lo único que nos fortalece a todos es a sentir intelectualmente que lo que yo puedo leer en la palabra de Dios es la voz de Dios y que me
nos invita a ser hombres y mujeres obedientes y de este libro para siempre, ¿no? Bueno, mire el problema de Schleiermacher. A nivel de cristología o la doctrina de Cristo, rechazó el nacimiento virginal, la expiación sustitutiva, la deidad de Cristo. Esta fue solo su potente conciencia de Dios. Schleiermacher niega la divinidad de Cristo, igual que los testigos de Jehová, igual que los mormones. Yo vivo en Bogotá, en la localidad de Suba, vivo al pie de una iglesia mormona, donde va gente encorbatada cada domingo en carros de lujo y se llena, ¿no? Son templos muy, muy típicos. Yo no sé, creo que aquí en Cartagena hay capillas mormonas. Pero ¿cómo puede esa gente inteligente creer que Jesucristo y Satanás son hermanos de sangre, procreados sexualmente por un dios y una diosa en el planeta Kolof? Dígame usted, ¿dónde está el planeta Kolof? La ciencia lo ha descubierto, pero creen en un libro de verdadera mitología, porque el libro de Mormón sí es un libro de auténtica mitología, y se lo robó Joseph Smith a un novelista americano que le gustaba escribir ciencia ficción, y ese libro se lo comprobaba por la revista Times. Y bueno, la saga de los mormones en Estados Unidos es impresionante, pero creen en una cantidad de leyendas, de mitología, la han revuelto con cristianismo, y hay en solo Estados Unidos 13 millones de mormones, solo en Estados Unidos, creyendo que Jesús y Satanás son hermanos de sangre, hermanos. ¿Sabía usted eso? Cuidado, no vaya a agarrar, vaya para donde los mormones. Sería un pecado gravísimo. Eso es blasfemo, ¿no? Bueno, yo creo que bueno, nos quedan unos minutos, ¿no? Entonces, hermanos, es muy interesante el estudio del liberalismo desde la parte histórica, porque eso es lo que prácticamente envolvió al conocimiento en la cultura occidental, y por eso usted va a ver cómo después de Jesucristo, la persona que más han estudiado los jóvenes, a quien más le han creído, a quien más han adorado, ¿quién es? Después de Jesucristo, la persona más influyente en la cultura occidental, que ha generado revoluciones violentas, armadas y sangrientas, su pensamiento. ¿Quién es? Carlos Marx, hijo de judíos, pasó por iglesias evangélicas, pasó primero por sinagogas. Si usted lee el Capital del libro de Marx, yo fui marxista en mi adolescencia y enseñé marxismo, me pagaban en ese tiempo, por ahí en el año 78, 79, 2.500 pesos por enseñar en colegios. Luego yo me arrepentí de toda esa maldad, y lo que quiero decir es que el marxismo hoy es, y lo sigue siendo para Colombia, la filosofía más destacada y más deseada por el movimiento revolucionario juvenil en la segunda generación, y no Cristo. ¿Se da cuenta la tarea que tenemos que desarrollar? Pero no nos quedemos solo en estas cuatro paredes. Aquí nos equipamos mentalmente en conocimientos para ir allá afuera y hablar de Dios, de Cristo, y hablar la verdad. Hay que estudiar. Necesitamos método. Pero este señor rechaza toda la cristología que se genera con los apóstoles, luego con la Reforma, y prácticamente es uno de los forjadores del panenteísmo, no panteísmo, panenteísmo. Dios está en todo y todo en Dios. No todo es Dios y Dios es todo. Entonces, ahora,
menciono todo esto porque esencialmente esto es lo que yo he encontrado en la juventud. Yo dicté un par de diplomados en la Universidad Javeriana. Sí fui profesor un tiempo en la Universidad de Antonio Nariño, perdón, en la Universidad del Bosque, que es donde me avalaron mi libro Bioética Cristiana para Médicos, porque tuve un contacto con los dueños de esa universidad y alcancé a evangelizar. Tuve grupos de médicos, 3 hospitales de la ciudad de Bogotá, evangelizando. Ese libro es el producto de mis conferencias que yo escribía y luego lo convertí en un libro. Pero créame, el movimiento universitario actual, sus hijos, sus hijas, necesitan todo esto, sobre todo los primíparos, los que van a entrar a la universidad, los hijos nuestros o nietos, si son cristianos, necesitan entender todo esto, porque allá internamente en las universidades, que ya no es universidad, recuerde, son multiversidades. Es que ahora se habla del multiverso, no universo, multiverso. ¿Cómo, hermano Alex? Sí, diversidad, no variedad, sino diversidad. Y agarraron el arco iris de Noé, ¿no? Para todas estas cosas. Bueno, luego tenemos al señor Hegel, es el artista que prácticamente heredando toda la filosofía anterior va a decirnos y le va a decir al mundo que él es creyente en Dios, pero él más bien tiene un concepto panteísta de Dios y llamó a todo el cosmos, lo llama Dios y lo llama la idea suprema, pero en el fondo Dios tiene una conciencia y esa conciencia es la suya. ¿Dónde se piensa Dios? En su conciencia. Conclusión, nosotros somos una parte de Dios. ¿De dónde viene ese pensamiento? ¿En el qué? Sí, en Génesis. Ahí viene. Nosotros podemos ser Dios. En otras palabras, lo que la nueva era difunde en todo lugar es que para poder entender realmente el misterio de Dios, consiste en una sola cosa y es en el fondo muy sencilla. Nueva era, la gnosis, gnosticismo, hinduismo, budismo, todas las cosmovisiones que se apartan de la Biblia, te dicen esto: tú te salvas a través de tus buenas obras y en segundo lugar, te vas a salvar el día que descubras que usted es Dios, que usted es una partecita de Dios. Estoy tratando de evangelizar a unos vecinos que son de la nueva era, son maestros. Les regalé mi libro Reencarnación y ellos creen en la reencarnación. A la señora se le han muerto gatos, loros, aves, hasta tiene un acuario y se le han muerto peces. Y les dedica un entierro con un ceremonialismo y con un ritual tan especial que el solar de la casa de ella, de la parte de atrás, el patio en tierra, ahí ha enterrado cantidad de animales y ella me invitó. Y dije, bueno, yo voy. Quiero ver lo que usted hace, me gusta. Y me invitó. En lo último fue un gatico siamés que le dio epilepsia o le dio tenía un problema cerebral y le mandó a aplicar la eutanasia. Dijo, don Mario, venga y asista al entierro de mi gato. Y hizo un ritual y ¿sabe por qué? Porque ella cree y el esposo también. Creen, pero con una convicción inamovible. Ahí adentro hay una persona y quiero que esa persona, haciendo ese ritual,
reencarne en una vida mejor, su espíritu va a salir del gato que murió, lo enterró en el solar, y dice, ahora esa alma, ese espíritu es liberado, y empezó a hacer unos rezos, una oración. ¿Qué es eso? Creencias. Yo la respeto, le regalé mi libro Reencarnación, y ahora él y ella me miran mal. Pero me alegra porque quiere decir que lo están mirando. Y no es por nada, no es por nada. Ese libro yo lo escribí hace 30 años, un poquito más de 30 años. Y el libro, le doy la gloria a Dios. Yo veo que Dios me guió a escribir ese libro porque solo he tenido 2 respuestas, una de Australia y tres, una de Australia, de Chile y de Costa Rica. Bueno, solamente la niña de Costa Rica me escribió un WhatsApp o un correo. Dijo, Pastor Mario, quiero decirle, mi nombre es fulana de tal, yo era una bruja, era ocultista, creía en todas estas cosas del ocultismo, del esoterismo, y le doy la gloria a Dios. Dijo, su libro, Dios lo usó y me abrió los ojos, y ahora asisto a una iglesia evangélica que dirige mi amigo, mi editor, el misionero Guillermo Green, en la ciudad de San José, Costa Rica. Y allá está. O sea, que después de 30 años de haber escrito ese libro, alguien te diga, su libro me ayudó, tengo que agarrar mi corona y tirarla a los pies de Cristo. Aunque mi corona pues ya no está muy brillante. Tengo una mente brillante, dicen. Hermanos, vamos a seguir mañana con otros análisis, ¿ok? Ahí les dejo las diapositivas, estúdienlas, pero créame, si usted es estudiante de seminario, usted tiene que estudiar mucho más, leer buenos autores, ¿sí? Estudiar. Primero lea esto, estudie a fondo. La teología es una ciencia auxiliar que interpreta la palabra de Dios. La teología tiene que ser netamente bíblica para que haga un buen efecto en la cultura y en la sociedad, para que podamos ganar hoy a los enemigos que hay en este país, que son grandes intelectuales. Porque culmino con esto, mire, ¿sabe quiénes son los que mueven el mundo? No son los políticos. Los que mueven el mundo son los filósofos que se sientan a pensar y a escribir y desarrollan ideas escritas en un escritorio. Esto es más poderoso que la bomba atómica si lo pones a funcionar, pero ahora ya no es esto, sino computador, celular, redes. Hay que poner los pensamientos de Dios en nuestras redes sociales, difundir, hacer pensar. ¿Para qué está estudiando usted aquí? ¿Para qué? Vas a sacar un título, lo vamos a poner en la pared, pero el título no es el que sabe. El que sabe y difunde el conocimiento es usted, como evangelista, hombre y mujer de Dios, como comunicador de la divina verdad de la palabra de Dios. No hay otra esperanza para Colombia, no hay. Esta nación se está yendo a un abismo, hermanos. Solo Dios puede salvar este país, pero tiene emisarios. Dios te tiene a ti como colaborador, como comunicador de su palabra para que el reino de Dios se extienda y se esparza la verdad, el amor y la justicia. Que Dios los bendiga ricamente a todos ustedes. Muchas gracias.